Hoy con nosotros los productores de arroz, Gabriel Araúz, productor de arroz en la provincia de Chiriquí. También nos acompaña Eutemio Peralta y Amílcar Sánchez, también productores de Darién. ¿Y usted de qué sector es? De Chepo. ¿Qué se acordó el pasado viernes? Bueno, al menos nos adelantaron los representantes de los molineros que se suspendió el viernes la llegada de este embarque. Sí, buenos días, Castalia, buenos días a todos. Realmente el día viernes se dio una reunión entre el ministro de Desarrollo Agropecuario y la industria molinera a nivel nacional, y pues donde dos de los temas, nosotros como productores no participamos en esa reunión, pero sí fuimos notificados por el ministro de Desarrollo Agropecuario pues que se dio por hecho ya que se detiene lo que es la importación de los 300.000 quintales de arroz del IMA que venían en cáscara y que debían llegar aproximadamente en alrededor de 20 días. Si bien es cierto, también la industria molinera se compromete a copiar o a comprarle la cosecha a los productores. Realmente nosotros nos sentimos muy preocupados porque el principal problema que confrontamos desde el año pasado y este año se repite la situación, que la cosecha nacional ha tenido graves problemas para ser acopiada por parte de la industria molinera. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos quintales se cosechan de arroz a nivel nacional? A nivel nacional estamos por alrededor de las 48.000 hectáreas, que esto está hablándose en base a que este año la eficiencia de los productores, nuestros rendimientos están mucho mejores que otros años. Estamos hablando que vamos a sobrepasar la cosecha nacional de arriba de los 5 millones de quintales. La capacidad molinera existe para acopiar este arroz. La situación es que, si bien es cierto, se hace un inventario a partir del 1 al 5 de agosto, donde arroja que teníamos arroz específicamente para mes y medio que nos proporcionaría el arroz necesario para que no hubiese un desabastecimiento. Pero a partir de agosto se dan 3 importaciones. Una importación de la OMC, que son alrededor de 214.000 quintales en cáscara. Este arroz va directamente a los silos y a la industria molinera. Es un arroz que no paga arancel, ¿verdad? Que llega a precios irrisorios, realmente se puede decir, y que tiene ciertas ventajas para la industria molinera. Pero eso es por compromisos Ese de los 214.000 es un compromiso debido a los tratados de libre comercio que tenemos. Exacto. Posteriormente se da otra importación, que es de 1 millón de quintales también a la industria molinera, donde tampoco paga arancel. Esto es un beneficio que solamente en arancel supera los 11 millones de dólares a la industria molinera. Esto se da bajo compromiso y aprobado en la cadena agroalimentaria de arroz, donde los molinos, en base a que nos piden a los productores y a la cadena que se le apruebe este arroz, aunque no fuese necesario, pero con el compromiso de que aseguraban el pago de los 7.50 de forma inmediata y que no iba a haber problema en la cosecha nacional. Ahora bien, en el pasado ustedes tuvieron serios problemas con la importación de arroz, que se generó incluso el debate que se dio cuando arroz importado aparecía vendido en las ferias Compita, por ejemplo. Ahí empezaron su lucha, llega esta nueva administración, ustedes se reúnen con el anterior ministro de Desarrollo Agropecuario y hubo acuerdo para que hubiese ese nivel en tiempos de cosecha. Sí, Castalia, y creo que inicia la primera reunión con el presidente de la República y el antiguo el ministro Arango. ¿Pero qué pasó, Gabriel? Ahí se redujo drásticamente las importaciones de Lima, tanto en arroz blanco como en las importaciones totales que se hacían. En este momento el Lima ha disminuido, podemos decir, más de un 60-70% las importaciones que se han dado. Y estas importaciones las están haciendo ahora, se puede decir, a quien debería llegarle en un momento dado bajo compromiso, que es la industria molinera. Pero desgraciadamente, Castalia y amigos televidentes, la situación ha sido peor, porque llevamos 2 años consecutivos teniendo graves problemas para poder que se nos compre la cosecha. Fuera de eso, las grandes pérdidas que hemos tenido en los campos, temas de castigos muy drásticos en los molinos por el tema de laboratorios y pesas, que tenemos muchas dudas con respecto a eso. 23 molinos a nivel nacional es lo que se nos ha dicho esta mañana, y a todas luces no es suficiente para la cantidad. Estamos hablando, me reitera, cuántas hectáreas de arroz que se cosechan. O sea, a todas luces no es suficiente. Entonces, ¿qué alternativas se están discutiendo hoy? ¿O detrás de esa renuencia de recibir el arroz hay otras cosas ocurriendo y nosotros no lo conocemos? Castalia, en agosto había arroz para 1 mes y medio. Se ha cosechado escasamente 1 millón de quintales o un poquito más.
Eso estamos hablando de que solamente hemos tenido arroz para 3 meses y restito, para 3 meses de cosecha, digo, de consumo nacional. Pero irónicamente ahorita en el inventario que se acaba de hacer, aparece que en el país, en los molinos, hay 2.200.000 quintales. ¿Qué quiere decir? Que no se ha tocado el inventario viejo ni la cosecha nacional se ha tocado. Con lo que hemos vivido agosto, septiembre y octubre es con puro arroz importado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿De dónde está apareciendo el arroz importado? Estamos comiendo arroz importado. Así es. ¿Qué hacen ustedes con su producción? Hablemos, démosle la oportunidad a la gente del Darién y también a la gente de Chepo. ¿Qué hacen ustedes con ese arroz entonces? Buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, nuestra preocupación es justamente esa, cómo vamos a colocar nuestro arroz, que hasta ahora mismo la producción nacional falta todavía más de 4,5 millones quintales. Por cosechar. Por cosechar. Esa es nuestra preocupación y le pedimos al gobierno, al ministro, que vaya armándose porque va a tener que comprarle arroz a los productores directo, porque si la clase molinera no nos da una respuesta, no podemos perder la cosecha. Esa es nuestra preocupación. Quiero rescatar esta información publicada, para ser exacto, el día 28 de mayo de este año. Panamá rebajará casi a la mitad de las importaciones de arroz para este año, eso lo aseguró el ministro de Desarrollo Agropecuario Jorge Arango. Según Arango, en ese momento, esto se debe a que el país ha aumentado la producción nacional del grano. La cooperación de los productos, de los productores, los molineros, los comerciantes y los importadores ha sido fundamental. ¿Qué pasó? Si en mayo estamos hablando que había una coordinación para justamente salvaguardar la producción nacional. A nosotros como productores se nos ha criticado mucho por ineficiente. La eficiencia de los productores de arroz a nivel nacional se ha demostrado este año aumentando el hectariaje, se puede decir en muchas áreas, y el rendimiento por hectárea. Desgraciadamente, lo que sí no ha disminuido, Castalia, y eso no podemos ocultarlo, es las importaciones que se están dando, tanto importaciones autorizadas como también importaciones pagando arancel, donde este pago de arancel es muy dudoso. En estos momentos hay una investigación, y lo ha denunciado el mismo ministro, donde ha habido graves faltas al pago de los aranceles y cómo está entrando aquí al país este arroz pilado. Usted lo que me está diciendo es que les sale más, al distribuidor le sale mejor comprar el arroz importado que comprárselo a ustedes. Claro que sí, igualmente lo que está sucediendo. Mire, el año pasado, uno de los que trajo más arroz pilado fue el mismo señor Raúl Palacio. La empresa del señor Raúl Palacio trajo cualquier cantidad de arroz pilado en vísperas de cosecha y en plena época de cosecha. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos que desligar realmente, y eso es lo que queremos que se dé a la luz pública. ¿Quiénes son los que están trayendo el arroz importado ahora en estos momentos? ¿Es la misma industria molinera? ¿Son los supermercados? ¿Es el gobierno? ¿Quién es? Para nosotros en estos momentos, un alto porcentaje... ¿Un supermercado puede traer en este momento, según tengo entendido, su arroz? Mira, sin Castalia, ningún tipo de problema. Pagando el 90%. Pagando. Pero ahí es donde está el problema. Mira lo que se está pasando en esto. Crean una empresa. Esta empresa trae el arroz subfacturado. Hemos escuchado que precios hasta de $8 para no pagar arancel. Y claro que ese arroz entra aquí a precios convenientes para hacer un negocio, y de eso es lo que queremos, que se investigue y que salga a relucir, porque tan culpable, Castalia, para nosotros es la empresa que realiza esta actividad como las empresas que también le compran este arroz a esta empresa. Ahora bien, y ustedes como productores no pueden organizarse y tener sus propios molinos, que sería, pues, ante una competencia que aparentemente es desleal, debo mencionarlo así y meterlo entre comillas, ustedes como productores no pueden optar... Creo que me ¿O toca... qué alternativas les da el gobierno antes? Son 23 molinos. Tendríamos que ver quiénes son los dueños de los molinos. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer los suyos? Porque el gobierno no tiene capacidad para poner sus propios molinos en este momento. Castalia, que sería una solución también viable para enfrentar el problema. Castalia, el ejemplo está el molino Apache, una perspectiva tan grande, que era el molino más moderno y alrededor del 2010-2011 con la mayor capacidad. Ahí está perdiéndose ese molino en la provincia de Chiriquí. Ese era el futuro de los productores. Mira, este problema no se hubiera estado dando si ese molino existiera, pero desgraciadamente toca intereses de economías muy importantes en el país. Y en estos momentos, los productores agremiados en Apache tenemos demandado al Banco Nacional, a 3 funcionarios del Banco Nacional, por irregularidades que se dieron
durante los créditos y cómo se dieron, cómo se obstruyó según nuestro criterio para que este molino y esta infraestructura no funcionara. Vamos a hacer un ejercicio acá con el señor Amílcar. Usted es productor de arroz en Chepo y es para poder entender esta dinámica de producción de arroz. ¿Cuántas hectáreas usted produce como productor independiente? Yo siembro alrededor de 200 hectáreas castalias. Okay. ¿En qué tiempo empieza usted a hacer las cosechas? Ahorita yo me ¿O cuántas cosechas son? Yo me programé para cosecharlas entre diciembre y enero. Son de los últimos que voy a cosechar. Una vez usted cosecha, ¿hacia dónde moviliza usted ese arroz? Hablando del año pasado, transportamos a Santiago y a Grosilo, en el Molino La Piñuela, que ellos están acopiando el arroz ahí. ¿Ha tenido usted problemas para poder vender todo el arroz de la cosecha? Es que, el año pasado tuvimos un problema que fue que todas las cosechas salieron juntas. Correcto. Y sí tuvimos bastante problema en el sentido de la entrega. 30, 40 camiones en un molino, eso es demasiado. Entonces, pero bueno, logramos que los molinos nos recibieran el arroz. Pero se dificulta por la falta, ¿usted considera que la Es falta que el de arroz molino? cuando se cosecha, Castalia tiene ¿Qué tiempo tiene? 24 horas. 24 horas y el arroz empieza a perder calidad, empieza a calentarse y ya entonces los molinos te empiezan a bajar los precios. ¿Hay algún argumento que indique que el arroz es de menos calidad, que sale quebrado, no sé? Ustedes Sí. saben mejor que yo la condición del grano. Dependiendo del tiempo que demora hasta que se empezado a secar o que se seque, puede perder la calidad tanto en el color, se pone amarillo, en el olor y hasta en el mismo sabor. Igualmente, cuando se pasa en los campos, que se pasa de cosecha, entonces disminuye también la calidad, ya entonces sí es molinera, la cantidad de entero por quintal. Hablemos de la inversión. ¿Cuánto invierte usted? No sé si. Sí, ¿Cuánto invierte usted? Eso en esa anda producción? alrededor de 1.800, 2.000 y pico de dólares por hectárea. Por hectárea, es Por la hectárea. inversión que usted hace. Es la inversión que usted hacemos. hace. Correcto. Voy al debate del inicio y lo que me ha llamado la atención de esta entrevista. Los productores sostienen que tienen la capacidad, y eso queda demostrado. Incluso aquí tengo un pronunciamiento que hizo el ministro Arango, el exministro Arango, en el 2015 dijo que se importaron 1.300 quintales de arroz. 1.300.000, corrijo. Comparado con el periodo anterior, porque se supone que tuvo que disminuir ante el aumento del incremento, y reconoce el incremento de la producción nacional. Eso lo dijo el ministro. Reconoce que aumentó la producción nacional de arroz y por lo cual obligaba a las autoridades a disminuir la aprobación de las importaciones. Las importaciones, usted me señala, señor Gabriel, que le sale más barato al comerciante comprar las importaciones. Pero, ¿cuán barato? ¿Cuál es la diferencia? Hablemos de precios. ¿En cuánto le compran a ustedes el arroz y en cuánto están comprando el arroz importado? ¿Cuánta diferencia hay en eso? Mire, el contingente por escasez, que fue de 1 millón de quintales, entró al país alrededor de $11 limpio y seco. Eso fue lo que pagaron los molinos por ese arroz. En cáscara. A nosotros, sucio y húmedo, nos los pagan a $17. Y le ponen los descuentos. Solamente ahí estamos hablando de una diferencia cuantiosa. Este arroz, cuando se transforma el de nosotros a limpio y seco, debe estar alrededor de $23. Los molinos estuvieron pagando ese arroz a $11. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia casi de $10, $11. Como no pagan un arancel, Castalia, Lo pueden... ¿qué sucede? Que aún más todavía, porque ese arroz le sale neto a eso porque no están pagando un arancel. O sea, que se están ahorrando fuera del proceso y fuera de lo que se ganan en la pilada y todo esto, su producto, ya de salida se están ganando alrededor de $10 por el pago de arancel. Yo le hago esta pregunta porque al final el que está escuchando esta entrevista dirá, ¿y por qué a nosotros no nos cuesta el arroz mucho más barato? Es que ahí es donde voy. Todas las importaciones, hay dos cosas que hay que destacar en las importaciones, Castalia. La calidad y por qué el precio del arroz es tan barato. Dos razones para mi criterio. Una, cuando se hacen movimientos ilegales con respecto a las importaciones, cuando son pagando aranceles que no se declara realmente el precio de compra, perjudicando, en este caso, al Estado. Y lo otro, Castalia, yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos cueste una libra de arroz entre 68 y 70 centavos de arroz de primera y aquí a nuestro país nos llega a 25 centavos? ¿Qué calidad de arroz nos están enviando los norteamericanos o estos países que para ellos no lo consumen y es mucho más caro en el país de ellos que
que a nosotros acá. Para ir terminando la entrevista, ¿cuáles son las soluciones que ustedes plantean a las autoridades del gobierno? Castalia, primero que todo, realmente estamos muy preocupados que la industria molinera pase lo del año pasado, que no cumpla los compromisos hechos tanto en cadena como los compromisos que se están haciendo en estos momentos para copiar el arroz. Hay una realidad, el Estado, el gobierno, el presidente, el ministro, los ministros que hemos tenido, han incitado y nos han llevado a que se produzca más arroz en el país. Creo que el gobierno tiene que, es el Estado al que le corresponde, en este caso al ministro de Desarrollo Agropecuario, inmediatamente crear una política o crear una estrategia que si los molinos no cumplen, el Estado acopie el arroz nacional, porque no puede ser que los productores sigamos perdiendo nuestra producción, sigamos perdiendo dinero y que ese arroz quede en el campo. Es el Estado que le corresponde el compromiso. Natalia, en vista de esto, el gobierno nacional, como dice Gabriel, que nos ha invitado a trabajar y a seguir sembrando, las casas comerciales, los bancos, tanto privados como estatales, han dado el apoyo en el sector este. Es la zona de todo el país que más ha aumentado. Desde el año pasado empezamos aumentando de 16.000 a casi 21.000 hectáreas este año. Más de 2 millones y pico de quintales de cosecha en este momento en riesgo, en esta zona. Un solo molino prácticamente está comprando, un solo molino, mientras Veragua, Chiriquí tienen otras alternativas. El problema más grave lo tenemos nosotros en este momento, el área este de Panamá y Darién. Entonces nosotros le solicitamos a los molinos que se cumpla el acuerdo que han tenido con el señor ministro, que cumplan, que por favor el año pasado nos ayudaron a salvar la producción nacional y les solicitamos que este año se haga lo mismo, que nos apoyen en esto porque si no es fatal lo que va a pasar en el sector este. Quiero agradecerle a los representantes de los productores de arroz por acompañarnos esta mañana, tema que nos obliga a abordar el tema también con el ministro de Desarrollo Agropecuario. Gracias por acompañarnos.